Sin más ni más, Juan, pues te doy la más cordial bienvenida a la Universidad Tecnológica de Bolívar. Este es el Grupo de Estudio de Comercio Exterior y de Distribución Física Internacional. Obviamente, la idea es aplicar de una manera más clara todas estas oportunidades y hoy nos acompaña Juan Carlos Echeverry. Él es el gerente de agencias de aduana ML, perteneciente al grupo de Magnum Logistics. Ese es digamos, el grupo que centra parte de esta empresa de agencia de aduana. Y obviamente, pues, Juan, ya te cedo el espacio y te doy la más cordial bienvenida a la Universidad Tecnológica de Bolívar nuevamente. Bueno, mil gracias, Edwin, y buenos días a todos. Gracias por esta invitación y por querer como conocer un poco más a fondo pues cuál es la realidad de este operador de la cadena logística. Como Edwin decía, pues uno ser protagonista es como muy importante en algunos eventos y en otros como este a veces es como una actividad un poco desagradecida, pero gratificante. Realmente somos unas compañías que tenemos una labor muy importante en el país, que es básicamente como acercar a los importadores a una realidad que es la regulación aduanera y más que la regulación, como decía Edwin, es la aplicación de las normas por parte de la DIAN. Ese es un tema complejo de hacer y digamos que la práctica y la experiencia pues los llevarán a ustedes en un futuro a conocer realmente cómo opera en la vida real estas operaciones que hacemos nosotros las agencias de aduana. Y está abierto el micrófono para todos. La verdad es que creo que estos espacios son muy interesantes para despejar muchas dudas que puedan tener ustedes, más que lo que yo pueda contarles, que obviamente es parte de mi trabajo diario, es despejar las dudas respecto a qué hace realmente una agencia de aduana, cómo lo hace y cómo han evolucionado, sobre todo en los últimos tiempos, pues porque el comercio exterior, pues si bien ha existido en toda la vida, digamos que solamente a finales del siglo pasado, y suena raro pues hablar ya uno del siglo pasado, pero somos afortunados pues en vivir un cambio de siglo, pero realmente el comercio exterior se abrió pues a finales del siglo pasado. Entonces ahí fue donde empezó a cobrar mucho protagonismo esta actividad que nosotros desarrollamos. Yo voy a hacerles pues básicamente como una introducción histórica para ubicarlos cómo surgió pues básicamente un poco la legislación y la regulación de aduanas, cuál es el rol que cumplimos nosotros, las agencias de aduana en la cadena logística, cuál es la estructura básica que tiene una agencia de aduanas. Es todo un mundo interno que muchas veces ni los mismos clientes saben realmente cómo es la estructura que nosotros tenemos. Y les voy a hablar al final como de unos grandes temas que hay que tener muy en cuenta al momento de operar una agencia de aduanas. Son unos temas básicamente técnicos, pero los vamos a hacer de una manera muy sencilla. Y finalmente les voy a hablar un poco cuáles son como los entregables que puede hacer o que debe hacer un importador a nosotros las agencias de aduana, y cuáles son, no los entregables, cuáles son los insumos que nos entregan los importadores y cuáles son los entregables que nosotros realizamos como agencias de aduanas. Entonces les reitero, me gusta que participen, me encanta que conversemos, que charlemos sobre el tema, que cualquier duda que tengan me interrumpan sin ningún inconveniente y que logremos aprovechar este tiempo de la mejor manera. A ver, como les decía, en el siglo pasado, pues básicamente en el año 1971 salió la ley de aduanas, que es una ley marco desde el punto de vista legal, que básicamente es una ley, para ponerlo muy sencillo, es una ley muy pequeña que en unos pocos renglones pues le da unas facultades al gobierno nacional para regular todo el tema de aranceles y todo el tema de aduanas. Los aranceles pues básicamente son los ingresos que obtiene la DIAN por el
por el proceso de importación, y la regulación aduanera pues básicamente es todo el proceso legal que debe surtir una mercancía desde que arriba al territorio nacional hasta que es nacionalizada y queda en libre disposición. Esa ley de 1971 duró muchísimo, muchísimo. Es que ahora solamente en el año 2013 hubo una modificación muy leve de la norma, pero básicamente es la misma, es otorgarle las facultades al gobierno nacional para realizar esas dos actividades o para regular esas dos actividades. El momento coyuntural, digamos que de las agencias de aduana, fue el año 1992. Estábamos en una época de apertura económica, estábamos iniciando la apertura económica con el gobierno de César Gaviria, y ahí es donde donde les cuento que coge especial importancia el tema de las agencias de aduana. ¿Por qué? Porque antes del año 1992 había aduana, obviamente, había una aduana, digamos que entre comillas un poco corrupta, por llamarlo así, y no es por demeritar el trabajo que han hecho, pero era una labor que hacían unas personas individuales en cada una de las ciudades respecto a las importaciones, como representantes de la aduana, y como representantes de los importadores habían unos agentes de aduana, que llamábamos en su época los agentes de maletín, que eran personas que se dedicaban a hacer declaraciones de importación, ¿de acuerdo? En esa época, para hacer como una remembranza, y me tocó a mí iniciando pues mi vida laboral, y las declaraciones de importación eran manuales. O sea, las declaraciones de importación eran unas sábanas grandísimas, no lo que hoy conocemos como declaraciones de importación, que se llenaban a máquina básicamente o a mano, donde se hacía pues una breve descripción de la mercancía y unos elementos pues básicos ahí de digamos como de nombrar al importador, las características básicas o la información básica del importador, y fundamentalmente en ese momento no existían sanciones, por llamarlo de alguna manera. Cualquier error que uno cometiera cuando hacía las funciones de agente de aduanas, era corregible de una manera muy simple, muy sencilla. Entonces, básicamente, digamos que la relevancia de las agencias de aduana no era mucha en ese momento, pues porque era, digamos que, entre comillas, muy sencillo importar, aunado eso a que se importaba muy poco. En el país, pues básicamente todo el tema agrícola era autosuficiente. El tema industrial todavía no habíamos iniciado ese proceso de reconversión industrial en esa época, y los bienes de consumo pues realmente eran muy pocos. Todavía no había llegado al país pues el volumen o la cantidad de mercancías que hoy conocemos pues y que hoy manejamos. Entonces es muy importante que tengan como en mente eso desde la parte histórica. Yo sí, Juan, yo sí recuerdo esa sábana. Yo sí, Sí, a mí me tocó estudiar esa sábana y bueno, recuerdo mucho la casillita 89 de salvedad de error. total. Entonces era muy fácil, era muy sencillo hacer ese proceso, y obviamente lo hacía cualquier persona, digamos que sin regulación de la DIAN como hoy la tenemos, y ahorita la vamos a ver. Entonces, en el año 1992 dimos como ese salto inicial, que fue un salto grandísimo, y se empezó a implementar unos sistemas tecnológicos. En esa época se hablaba de un sistema que se llamaba Sidunea, si alguien lo recuerda en ese momento, que era un sistema muy básico para operar algunos tipos de procesos de importación. Y en el decreto 1909, antes del 1909, pues estaba el 2666 del año 1986, y saltamos al 1909, que fue un gran cambio, y coincidencialmente, pues desde el punto de vista personal, yo soy abogado, entonces en esa época ese decreto impactó muchísimo el proceso de aduanas, porque ya teníamos una regulación muy amplia desde el punto de vista aduanero, que necesitaba un poco como la intervención de otras personas que tuvieran, pues digamos que unas competencias profesionales diferentes. Ese decreto 1909 estuvo un tiempo vigente, y como para no hablar mucho más de historia, pues fue precedido del 2685, que lo tuvimos vigente hasta hace muy pocos años, con un montón de modificaciones, que ahora les hablo un poco de esos, que es un tema complejo en esta labor, con muchas modificaciones que al final se volvió inmanejable.
O sea, era tantos los decretos que habían modificado el 2685, con una especialidad, y es que cuando uno empieza a modificar los decretos, digamos que le quita como su esencia y su estructura. Entonces empezaron a presentar un montón de problemas de interpretación, de aplicación, que llevó a que el gobierno, digamos que por solicitud de nosotros, los agentes de aduana y en general todos los actores de la cadena logística, expidiera un decreto que compilara realmente, pues digamos que la realidad nacional, pues porque entre el año 1992 y el 2685 de 1999, si mal no recuerdo, esa es la fecha, pues ocurrió muchísimo en el país, fue toda la década de la apertura económica, digamos que el país se volcó a comprar al exterior mercancías, entonces había que aterrizar un poquito toda esa normatividad y salió el decreto 390 también con múltiples problemas en temas de redacción, en temas de aplicación. Se inventaron los legisladores una aplicación escalonada del decreto que hacía aún más difícil, digamos, como que interpretarlo y aplicarlo a las diferentes situaciones que ocurrían pues antes y después de la expedición del decreto. Y finalmente, para terminar, pues hoy estamos en manos del decreto 1165, un decreto fuerte, complejo, con unas características sancionatorias como, digamos que como nunca las habíamos tenido, con una DIAN mucho más, llamémoslo así, represiva en cuanto a los procesos y a su actividad, más que como un facilitador del comercio exterior, se volvió digamos que una entidad castigadora de formalismos más que de temas esenciales que podemos manejar en estos procesos. Adicional a ese decreto, pues les cuento que también pues tenemos múltiples resoluciones. Además de las resoluciones salen circulares de la DIAN aclarando muchos temas, aclarando o volviendo complejos muchos temas. Y me van a oír repetir mucho esto y no porque quiera desahogarme para que me entiendan bien, sino porque es una realidad. Y con cualquier persona que ustedes vayan a hablar, importadores, agencias de aduana, abogados, se van a dar cuenta que es un tema demasiado complejo, que cuando empezamos a bajar esa norma y a interpretarla por múltiples funcionarios o por múltiples abogados del sector privado, pues aún más volvemos más complejo estos temas. Adicionalmente hay instructivos de la DIAN de cómo hay que aplicar esas normas. O sea, ellos pretenden bajar la norma a un nivel de detalle tal que aún vuelve más complejo el tema. Y finalmente llegamos a un nivel de los conceptos aduaneros, que los conceptos aduaneros básicamente es, digamos que un acto administrativo que la dirección jurídica o la subdirección jurídica de la DIAN hace respecto de la interpretación de las normas y que con una característica muy especial se vuelven obligatorios para los funcionarios aplicarlos. Así el concepto sea ostensiblemente violatorio de un decreto, que básicamente es de un decreto o de una resolución, se vuelve obligatorio para los funcionarios cumplirlos, obviamente no para los particulares, pero nos pone a nosotros en una situación muy compleja porque o demandamos legalmente el concepto para tumbarlo y para que realmente no aplique, o nos tenemos que ir en cada proceso particular a demandar ese acto administrativo pues para buscar pues sacarlo de la vía jurídica y poder arreglar las múltiples situaciones. Entonces, todo esto que les acabo de mencionar, ¿qué crea hoy en día y qué hay hoy en día en el tema de regulación aduanera? Digamos que hay un caos normativo. O sea, no quiero ser alarmista, pero hoy en día hay un caos normativo totalmente identificado por todas las personas que estamos en la cadena logística, que no permite lo que todos anhelamos en este país y en todo el mundo, y es que exista seguridad jurídica. ¿Y qué es que exista seguridad jurídica? Hombre, que todos los importadores, hablo en materia de comercio exterior, tengan suficientemente claro qué necesitan para importar, qué documentos deben aportar y cómo debe ser el proceso
digamos que de nacionalización de mercancías en el país. Entonces eso se vuelve, digamos que un alias para cualquier importador, fuera de que esto no es, digamos que esto no es el core del negocio, o sea, las compras de las compañías pues son parte de la estructura del negocio, pero no es a lo que sabe hacer y a lo que se dedican las compañías, pues las productoras, comercializadoras, etcétera. Entonces para ellos se vuelve un tema muy complicado, un tema de mucho dinero, y obviamente esa seguridad jurídica es lo que todos hemos buscado, lo que todos anhelamos y en lo que trabajamos día a día, pues digamos que todos los gremios a los cuales pertenecemos y todos los, digamos, los abogados que estamos metidos como en estos temas. Y al final, ¿qué es lo que busca, qué es lo que genera este caos? Pues hombre, una proliferación de procesos jurídicos. En el año 1992, cuando yo iniciaba en estos temas, yo les puedo afirmar que si había una o dos demandas ante el contencioso administrativo, ante el tribunal administrativo de temas aduaneros, no había más. Y así igual el número de abogados dedicados a estos temas. Hoy en día, ustedes no se imaginan la cantidad de procesos legales que se han generado en torno al proceso de importación, a la actividad de las agencias de aduana. Eso es una cosa impresionante. Y a nivel de abogados, digamos que hoy en día hay un volumen importantísimo de personas que se dedican exclusivamente a atender pleitos generados en el proceso de importación. Entonces, un poco, esa es como con la parte histórica que quería contarlos. No ha sido fácil el tema, ha sido un proceso largo, complejo, y creo que continuará por mucho tiempo porque igual no es una característica exclusiva del sector de comercio exterior. Creo que en cualquier otro tema, el tema regulatorio, el tema de interpretación, el tema de aplicación por parte del gobierno nacional de las normas y sobre todo el tema de redacción de normas, que creo que ahí es como la parte sustancial de toda esta problemática, no es fácil de hacer, no permite que las cosas sean sencillas y hay definitivamente gente, como en todas las áreas de regulación, que hace esas normas y no conoce realmente en la práctica cómo funcionan. Y un poco ahí me uno a lo que decía Edwin al principio y es, oiga, es que uno sale de la universidad estudiando unas cosas, digamos que básicas, o unos conocimientos profundos en algunos temas, pero realmente cuando uno sale y empieza a trabajar en estos temas, se da cuenta que muchas veces la norma no compagina con la realidad de las cosas. Entonces, creería uno que la práctica y el conocimiento técnico pues son elementos fundamentales al momento de elaborar unas normas. Y Juan, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho y yo creo que le aportaría algo más. Creo que aparte de eso, a nivel central y en especial las oficinas de la DIAN no tienen una línea igual a nivel nacional de la interpretación normativa. Y esto hace ese desorden. La DIAN de Cartagena va sobre unas condiciones que no trabajan lo mismo la DIAN de Barranquilla y así Bogotá. Entonces, esa locura de que la norma es una sola, pero dependiendo de donde esté la DIAN interpreta, es muy complejo. La DIAN ha tratado de vender en los últimos años un tema de, venga, yo me acerco al usuario, hago servicio, trato de ser, véanme como un aliado, perfecto, pero es un aliado que al momento que te vea algo malo, te va a sancionar. Entonces, no es como tener el enemigo en la casa. No es tan simple, no es tan simple mantener una relación con una autoridad de control y mucho menos la DIAN. Entonces, pues digamos que esa colcha de retazos, yo hablo de una colcha de retazos porque al final la base es una, que son los decretos y las resoluciones que tienen aplicación ese decreto. Pero esa proliferación de circulares, conceptos, manuales, hacen que esto se vuelva, muy bien lo he dicho, una completa locura. sí, es una locura realmente. Y cuando uno se va al nivel operativo, nosotros vemos que, y si nos pues, dentro de un orden lógico de los procesos, pues bueno, la DIAN actúa
o regula de una manera nacional, pero cada administración, pues obviamente tiene un administrador y tiene unas, digamos que unas oficinas que cada una interpreta la norma. Y adicionalmente a eso, cuando la mercancía sale de los puertos, y esto es un tema también importante, llegamos a interactuar con la policía fiscal aduanera. Ese sí que es un tema complejo, y lo digo como anécdota. Si es difícil interactuar con un policía cuando te pide la cédula, pues uno tiene choques simplemente en un accidente de tránsito o en una batida, como lo llamamos vulgarmente. Ustedes se pueden imaginar lo que es cuando a uno lo para, o cuando a un conductor de un contenedor lo para un policía. Obviamente, pues en teoría tienen una capacitación adicional a la policía normal, pero cuando lo para un policía y le dice, ábrame ese contenedor, ¿cierto? Y le dice, y muéstreme los documentos. Ustedes no se imaginan la cantidad de conceptos que se generan por parte de cada uno de esos funcionarios de la Policía Fiscal Aduanera, que al final uno dice, no, yo con este tipo no voy a discutir más, vea, si quiere apréndame la mercancía y llévemela para un depósito y yo hablo con la DIAN, que son los que saben del tema. Entonces, como tú dices, Edwin, se vuelve tan compleja esa interpretación de cada persona que está interactuando en la cadena logística o en la cadena pues aduanera básicamente, que es definitivamente un tema muy complicado. Y la DIAN está haciendo un esfuerzo importante, pero yo creo que todos sabemos que a nivel de gobierno es muy complicado hacer el tema. Ahora con estos años que llevan de pronto unas personas que vienen del sector privado, pues como la doctora Ingrid, como el anterior director de aduanas, creímos un poco que iba a haber un cambio de mentalidad y de meterle un poquito esa, digamos que esa inteligencia, y no hablo despreciativamente, pero esa inteligencia o esa experticia que le genera a uno estar en el sector privado, esa agilidad que requiere el sector privado para trabajar, creímos que se le iban a inyectar a la DIAN, y pues desafortunadamente no hemos No, visto como no ha podido. mucha evolución ahí en ese tema. Pero bueno, estamos esperanzados un poco en mirar eso. Y el último detalle es, yo hablaba con alguien del tema, cuando uno ve en las noticias, por ejemplo, dicen sanción millonaria a compañías de transporte o sanción millonaria a Comcel o a cualquier otra compañía, y uno ve la sanción vale 200 millones de pesos, ¿cierto? Y yo digo, oiga, es que no se han sentado los periodistas a mirar, o el que mencionó ese tema, cuál es la cuantía de las sanciones que manejamos nosotros en las agencias de aduana, cuáles son las multas que le ponen a los importadores cuando se equivocan básicamente en un serial. Entonces, la llamaríamos sanciones multimillonarias, ¿de acuerdo? Porque yo he conocido casos de sanciones de 6.000 millones de pesos, de 10.000 millones de pesos, donde cogen a un importador, le encuentran un problema y se le devuelven 3 años atrás para hacerle corregir todas las declaraciones de importación. Entonces, ahí tampoco veo un equilibrio en el tema sancionatorio en las demás actividades reguladas por el Estado, ¿cierto? Que son las multas que impone Superintendencia de Industria y Comercio, Supersociedades, el Ministerio de Transporte. Las sanciones del Ministerio de Transporte son 1.000 salarios mínimos, y aquí, como les decía, hablamos de miles de millones de pesos, porque día a día las mercancías tienen un valor mucho mayor, el dólar va subiendo, las compañías van creciendo, las compañías que invierten en Colombia traen unos proyectos que ustedes ni se imaginan, no nos caben a nosotros en el computador los ceros en eso, ¿cierto? Entonces, es triste que haya ese desequilibrio en estos temas. Y ya como para dejarnos de quejar un poquito de todos los temas, les cuento Juan, un poco. el desahogo, tú sabes, eso es importante. Ese es necesario, sí, totalmente. No, y para que vean cuál va a ser la realidad que uno realmente vive al ingresar en estos negocios. Como decía Edwin, pues yo manejo la agencia de aduanas ML del grupo Magnum Logistic. Nosotros somos una compañía que estamos en el top 3 de las agencias de aduana. Y y, y operamos básicamente en todo el país. Tenemos en este momento más o menos unos 1.200 clientes a nivel nacional. Manejamos importaciones casi por 2.000 millones de dólares al año. Tenemos un crecimiento importante y en general todas las agencias de aduana pues tenemos que ser personas jurídicas. Eso está claramente determinado para que ustedes lo conozcan. Las personas naturales no pueden ejercer como agencias de aduana.
Las agencias de aduana somos reguladas completamente y vigiladas por la DIAN. Si bien somos personas jurídicas creadas de acuerdo al Código de Comercio, puede ser bajo cualquier denominación, limitada, anónima, por acciones simplificada, cualquiera de las calidades, pues tenemos que ser personas jurídicas. Y como les decía, somos usuarios aduaneros, tenemos esa connotación que es muy buena para unas cosas y muy mala para otras, porque en teoría la DIAN dice las agencias de aduana son las que deben garantizar a la DIAN de que los procesos de importación se hagan como está establecido en la norma. Pero si yo me voy al otro lado, digamos que al lado comercial, que es la relación que voy a tener yo como agencia de aduana con mis clientes, yo simplemente soy un mandatario, ¿de acuerdo? Para poner claramente el mandatario, les voy a poner el ejemplo del lado tributario. Un contador es un mandatario de la persona que va a declarar renta, ¿cierto? Pero siempre las sanciones están establecidas para el mandante, que es el declarante, ¿cierto? Entonces, aquí un poco esa figura no opera. Nosotros hemos buscado mucho, digamos que desligarnos un poco de esa función de usuarios, pues porque nosotros realmente somos unos mandatarios y cuando uno contrata a un mandatario es para que actúe en nombre y representación mía, ¿cierto? O sea, todo lo que haga el mandatario, pues es como si lo estuviera, es la ficción como si lo estuviera haciendo el mandante. Pero aquí no, aquí somos nosotros. La DIAN nos sanciona porque nos equivocamos y obviamente hay que pagarle al importador también, desde el punto de vista de relación comercial, cualquier error que nosotros pudimos haber hecho incurrir a ese importador dentro del proceso. Pero bueno, uno no escoge, pues tal vez escoge con quién se casa, pero uno no escoge esta regulación y estos temas. Entonces, tenemos como esa doble calidad y les cuento pues que somos usuarios aduaneros como otros muchos que hay dentro de la legislación aduanera, los depósitos, bueno, y otra cantidad de figuras que hay. Y necesitamos un patrimonio mínimo, eso también es importante para el día que ustedes, cualquiera de ustedes quiera montar una agencia de aduanas. Yo tuve esa experiencia y es un tema súper interesante en hacerlo. Y bueno, hoy ya no estoy con ella, pero ya estoy en otra parte. Entonces, se requiere un patrimonio y aquí el patrimonio va en función de los niveles. Ustedes creo que cuando estudiaron este tema, las agencias de aduana desde hace varios años están establecidas por niveles. Nivel 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? O sea, digamos que estratificaron, en el país hemos luchado mucho contra la estratificación porque eso es discriminación, pero estratificaron las agencias de aduana en esos niveles y los patrimonios desde el nivel 1, que requiere un patrimonio de 5.000 millones de pesos para su constitución, va hasta el nivel 4, que requiere un patrimonio de 68 millones de pesos. Para explicarles, pues básicamente esos niveles, el nivel 1 son agencias que pueden operar en todo el país, el nivel 2 son agencias que pueden operar en todo el país, salvo cuando haya una norma que diga que solamente pueden operar esas actividades, las de nivel 1. Esa norma nunca ha salido. En conclusión, nivel 1 y nivel 2, hoy en día y desde hace muchos años, pueden hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Nivel 3 está establecido para unos departamentos más pequeños y para agencias de aduana que están exclusivamente haciendo operaciones en esos departamentos, y el nivel 4 está ya para otros departamentos digamos que el tema de la Amazonía, por allá en el Putumayo, los que trabajan en Leticia, las que trabajan exclusivamente en Tumaco, son agencias de aduana pues muchísimo más pequeñas. Por regulación nosotros tenemos dos tipos de funcionarios que deben tener una calidad especial, deben tener unas competencias especiales, unas acreditaciones académicas especiales, los que llamamos nosotros los agentes de aduana, que son los que firman básicamente las declaraciones y dan fe de que eso es lo que nosotros estamos diciendo, y los auxiliares, que básicamente es la parte, digamos que la parte operativa dentro del proceso de importación. Estas personas, como les digo, deben tener, nosotros las debemos inscribir en la DIAN, deben tener carrera, o sea, una tecnología un título profesional en comercio exterior, o deben homologar esos títulos por experiencia. Entonces,
básicamente, pues nosotros al contratar a esas personas, pues tenemos que tener en cuenta eso para poder acreditar eso ante la DIAN, que nos dé el permiso de que trabajen con nosotros y expedirles el carnet que las identificará en la calidad especial. Otro tema es que la razón social de nosotros es regulada. Nosotros nos llamamos Agencia de Aduanas ML SA nivel 1, ¿de acuerdo? Que eso en ninguna otra compañía en Colombia tiene por qué ingerir el gobierno en la razón social de las compañías, pero así, hasta ese nivel llegamos. Bueno, Juan, a las zonas francas también, o sea, por lo menos los que son usuarios operadores, les toca usuario operador de zona franca. O De sea, acuerdo. pero es más, nosotros somos zona franca Argos, pero también como teníamos usuarios operadores, muchos auditores, Sí. al ver la norma, no la quieren hacer aplicar. Entonces, venga, pero es que nuestro core no es ser usuario operador. Entonces, Sí, claro. nosotros somos usuarios operadores por un accidente, o sea, accidente de la norma cuando salió el 383 en ese momento. Entonces, Sí, y por es eso hemos absurdo que la luchado DIAN por eso. exija, sí, que la DIAN exija o que incurra o que se involucre en temas comerciales cuando no tiene sentido. Es que el tema de nombre y razón social está regulado por el Código de Comercio, ¿cierto? Así yo tenga que hacer múltiples actividades para registrarme ante la DIAN, pues no podrían influir en el tema comercial. Y ahora lo vamos a ver que el tema del mandato también es digamos que una problemática que ha surgido en que la DIAN quiere regular el mandato para sus efectos, pero el mandato está completamente regulado en el Código de Comercio. Entonces, un poco es eso. Antes de pandemia, porque ya no hablamos del siglo pasado, sino antes y después de la pandemia, habían 240 agencias de aduanas en Colombia. O sea, yo creo que eso era un número importante de compañías que estaban dedicadas a estos temas. Después de pandemia, les cuento que quedaron 160 agencias de aduana. Ese fue digamos que una contracción supremamente importante y se dio, digamos que por dos factores. Uno, el tema económico que llevó a que cerraran muchas agencias de aduana y segundo, que creo que la pandemia y el trabajo en casa le sirvió a la DIAN un poco como para ser más productiva y de pronto iniciaron muchos procesos que tenían pendientes contra algunas agencias de aduana y han cerrado pues muchísimas por actividades en temas que no están de acuerdo con la ley, pues creo que es un tema que todos sabemos. Y la realidad del sector de agencias de aduana, de las 160 que quedan, es que hay aduanas que están dedicadas exclusivamente a ciertos sectores económicos, ¿de acuerdo? Y hay otras aduanas como la nuestra, como la agencia nuestra, que es una agencia multicliente. Por ejemplo, hay una aduana que básicamente la gran mayoría de sus clientes son el sector petrolero, ¿de acuerdo? Entonces se especializan en el sector petrolero y digamos que tienen ese know-how pues importante en esos temas y obviamente pues no comparto ese tipo de actividades y por algo pues estoy en esta compañía. Me parece que el tema multiclientes, sin volverse uno una compañía que recibe cualquier tipo de clientes, yo creo que le alimenta a uno mucho más el conocimiento en estos temas que se requieren en un momento dado pues para atender cualquier operación de comercio exterior. Pero bueno, cada uno de sus negocios es importante. Hay compañías dedicadas al tema agrícola, al tema de graneles, por ejemplo. Digamos, y ya sabes, yo también comparto mucho esa filosofía tuya del tema de multiclientes, Juan, ¿por qué? Cuando yo estaba iniciando en mi vida profesional y entré a trabajar en Zona Franca, Bogotá, entré a trabajar como in-house. Entonces, eso me enseñó que los procesos en cada usuario son totalmente diferentes y uno tiene que saber adaptar y conocer. Eso también le amplía a uno, lo saca de la zona de confort muy rápidamente porque tienes que moverte en solucionar situaciones muy rápidamente con diferentes condiciones. Y Claro, eso amplía el conocimiento. sí, Totalmente de acuerdo contigo. totalmente. Yo les cuento, nosotros hemos manejado proyectos, nosotros estamos manejando ahora pues que está de moda el tema de Ituango, de Hidroituango. Hemos manejado desde las turbinas de Hidroituango, desde el cable que se quemó de empresas públicas en Guatapé en una época, desde la construcción de una bodega de Bavaria, perdón, de una planta de Bavaria en Cali, hasta la importación de perfumes o de esencias,
todo el sector, digamos que el sector insumos para el sector agrícola, todo el tema de la telefonía celular, pues lo manejamos, gran parte de los proveedores en Colombia lo manejamos nosotros. Argos, pues que es nuestro cliente importante, también manejamos todo el tema de industria, el tema de comercio, importación de o sea, importar un televisor en Colombia, a importar un perfume, a importar una llanta, a importar un freno. O sea, si bien es cierto la estructura del proceso es igual, pero ahora les voy a contar lo especial que se ha vuelto el tema regulatorio en Colombia para la importación de cada producto. Los temas ambientales han impactado muchísimo el tema de las importaciones en Colombia. Los reglamentos técnicos, que aquí hay reglamentos técnicos para todo, pues para gran mayoría de productos, para importación de llantas, de baterías, de vajillas. Ahora les cuento un poco. Entonces, como les digo, pues a mí me parece interesante porque creo que es aburrido importar o exportar petróleo o maquinaria de petróleo, que siempre será la misma, a que diariamente lo llamen a uno a decir, oiga, estoy importando textiles, entonces me tengo que meter al tema de franjas de precios. Estoy importando vehículos, me tengo que meter al tema de los cupos, depende de dónde vengan los vehículos, al tema de Plan Vallejo, al tema de Profía. Entonces, eso, digamos que eso es enriquecedor, pero a la vez es retador porque la estructura que uno debe tener, pues obviamente es mucho mayor a la estructura que pueden tener esas agencias de aduana que son, pues, que atienden un sector económico. Nosotros en este momento somos 400 personas a nivel nacional, única y exclusivamente atendiendo la operación. No se imaginen una compañía común y corriente, o sea, saquen todo el tema de nómina, el tema de infraestructura, el tema financiero, todo lo otro que quieran que debe tener una compañía. Nosotros somos 400 personas trabajando día a día en los procesos de importación. Entonces, eso digamos que es un reto grande, tenemos una responsabilidad social con esas 400 personas. En pandemia no tuvimos que salir de nadie, para nosotros fue digamos, una experiencia muy agradable. Trabajamos esas 400 personas desde casa con un sistema robusto que tenemos y digamos que saltamos pues ese reto que nos puso no sé quién desde arriba a todos. Y eso para nosotros ha sido muy enriquecedor y creo que vendrán otros retos muchísimo más grandes, pero que ahí estamos trabajando en ello. Me puse un poco filosófico, pero bueno, me disculpan. Ustedes lo saben, pero básicamente, ¿qué hacemos las agencias de aduana? Trámites de importación, trámites de exportación, tránsitos aduaneros. Los tránsitos aduaneros es mover una mercancía sin nacionalizar desde un lugar de arribo hasta un depósito habilitado donde puede permanecer la mercancía un mes y prorrogable por otro mes. Y hacemos, como les decía, esa interoperabilidad que hay entre el proceso con la DIAN y los demás entes de gobierno. Entonces ahí empieza a involucrarse los temas de UCE, que ya hoy me contó que de pronto hubo una persona que habló con ustedes, o que habló, sí, que estuvo con ustedes, los trámites ante los diferentes ministerios. Cuando, digamos que hace pocos años se dio la noticia en Colombia de que los registros de importación se acabaron y que ya no había que sacar registro. Antes había para todo que sacar registro. Pero desafortunadamente surgió otra cosa y es el tema de los vistos buenos. Entonces hoy en día para importar cierto tipo de mercancía uno tiene que recurrir a los diferentes ministerios que hay en Colombia para que le den vistos buenos. Entonces el gobierno se inventó el BUCE, que es una herramienta súper interesante, súper bien constituida, pero se inventó esa medida para consolidar todas esas operaciones de los ministerios y hacerlos a través de la plataforma UCE y que el Ministerio de Comercio Exterior o el Ministerio sí, hoy en día se llama el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, consolidara todo eso y expidiera un registro de importación o una licencia previa. Entonces volvimos a la vieja época de los registros de importación que hoy en día son grandes volúmenes. También está el tema del ICA, cuando está trayendo uno pues todo el tema de alimentos, el tema del INVIMA para productos médicos, que digamos que estos 2 últimos años fue una operación impresionante en el tema de ingreso de insumos médicos. Nosotros hicimos toda la operación, eso fue muy gratificante para nosotros, la operación de los respiradores. Ustedes no se imaginan la presión que se genera
cuando en el país estaba muriendo la gente en los hospitales por no tener los ventiladores, y uno con los ventiladores en puerto, bregando a hacer un proceso de importación ágil, rápido, sacándole los cereales, o sea, era más importante un tema de cereales que un tema de vida. O sea, eso son contradicciones absurdas, y ahí es donde uno ve el exceso de regulación, cuando eso era una necesidad urgente. Entonces, para nosotros se generó pues un tema muy complejo desde el punto de vista moral, y yo tengo que hacer las cosas bien hechas, así me demore 2 o 3 días, porque es que los ventiladores valen $200.000 cada uno o $100.000 cada uno, y entraron casi 2.000 ventiladores a Colombia, pero a su vez yo tenía que sacar eso rápido, pues porque la gente estaba muriendo en los hospitales y el ministerio estaba encima. Entonces, digamos que todo eso es regulado. El tema de los respiradores lo regula el Ministerio de Salud, el INVIMA tiene que dar el permiso. Son temas muy complejos. El tema de A mí, licores. ¿sabes también que me dio risa con ese tema de la pandemia, Juan, cuando el gobierno le hizo tanta publicidad al tema de las vacunas? Salió un comentario, ¿no? Que en 30 segundos se dio la autorización por parte de la DIAN para las vacunas. O sea, ahí mostraron la agilidad del sistema muy cayó, hombre. O sea, esto era porque lo estaban televisando y esto era porque estaba todo el mundo encima de eso. O sea, pero si uno se va a la realidad, es eso. O sea, a la DIAN le interesa más la formalidad que la situación real de lo que esté viviendo las personas. Es No, más, yo tuve total. un caso de donde presencié que querían abrir un marcapasos que llegaba para ser en cuestión de horas puesto en una cirugía en Bogotá, y eran porque querían verlo. Yo le dije, No, señor, total. eso no se puede abrir porque está en un ambiente estéril, va para una cirugía y eso se le va a implantar a una persona en el cuerpo. Si usted lo abre, lo daña, o sea, lo contamina. ¿Y qué le va a pasar a la persona que se tira el marcapasos? Entonces, ¿qué hacemos? Sí, 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 son contradicciones muy grandes. Nosotros en el tema de respiradores les contaba, tuvimos unos errores en seriales, porque nosotros también nos equivocamos. Y la Diana era tan miope en ese momento que el inspector decía, yo quiero ir a verlos. Y yo, listo, vaya, ahí están en las UCIs, vaya tranquilo, si lo dejan entrar, entre. Entonces tuvimos que negociar con la DIAN, y a través de fotografías tomadas con los celulares de las enfermeras que estaban metidas en las UCIs, poder demostrar los números de los seriales de esos ventiladores. Entonces son temas muy complicados de afrontar, y sobre todo en estas épocas de crisis, que efectivamente lo que se necesita es actuar rápidamente. Nosotros, las agencias de aduana, interactuamos con todos los operadores de la cadena logística. Un poco para salirnos ya de ese tema, interactuamos con los proveedores del exterior. Hoy en día es muy usual que nuestros clientes, cuando tenemos algunas dudas en algunas descripciones de mercancías, pues nos permitan hablar con sus proveedores para poder despejar esas dudas. Somos intermediarios con las navieras, con los agentes de carga, con los puertos, tanto en origen como en destino, para efectos de los procesos de inspección. O sea, es fundamental en los procesos de inspección, es fundamental hacer esos procesos de inspección de mercancías. Muchas veces la mera documentación con que viene la carga no es suficiente para identificar completamente la mercancía, que es una exigencia que hay en la DIAN en estos momentos. Entonces nosotros muchas veces, o en origen, en el puerto, o en destino, aquí también en los puertos o aeropuertos, hacemos un proceso de inspección de mercancías, que somos los únicos que estamos facultados para tocar esa mercancía cuando está en los lugares de arribo o en los depósitos habilitados. Bueno, con los transportadores terrestres, porque nosotros somos los encargados por los clientes de hacer el despacho de las mercancías terrestres, hacerle la entrega, sacar la planilla de carga del puerto, y también con las zonas francas, que se han vuelto pues muy prolíferas en Colombia, y que es una figura excelente. También pues las mercancías pueden ir destinadas a zona franca o salir de las zonas francas para el territorio nacional o para el resto del mundo. Entonces, básicamente esa es como la estructura digamos que ese es como el rol general de las agencias de aduana.
para adentrarnos un poco en las agencias de aduana, pues cuál es la estructura que nosotros tenemos, aparte de lo que les contaba ahora de las 400 personas que tenemos en la parte operativa, pues nosotros tenemos que registrar en la DIAN los representantes legales, que son los mismos representantes legales que actúan pues en las demás compañías, y adicionalmente los agentes que les hablaba y los auxiliares de aduana. Esos son básicamente el registro legal que hay que hacer. Pero digamos que dentro de la estructura operativa de nosotros, pues entonces nosotros tenemos unos coordinadores de servicio al cliente. Y aquí es un poco para que conozcan cuál es como la estructura interna de nuestras compañías, que los servicios al cliente son básicamente las personas que atienden los clientes. ¿Y los atienden desde qué punto de vista? Desde el punto de vista comercial, pues fuera que nosotros tenemos una fuerza comercial que es la que vende, ya digamos que esa relación comercial deja de pertenecer a ese grupo de vendedores y entra una relación comercial más directa en el día a día de nuestra operación. Esos son los que llamamos los SAC, los servicios al cliente, bueno, y tienen cantidad de nombres, pero son personas, digamos, que ya tienen un conocimiento y una experiencia del proceso de importación, que hacen como todo el proceso de revisión de la documentación, del contacto con el cliente y con el proveedor que yo les decía, para decirle, señor, su factura no sirve porque no tiene el término de negociación, ese descuento que usted se puso en la factura no lo puedo aplicar o sí lo puedo aplicar, esta mercancía requiere X cantidad de, perdón, requiere reglamento técnico, requiere registro de importación, requiere permisos. Digamos que es la persona que tiene todo el conocimiento del proceso de importación y comparte ese conocimiento básicamente con las operaciones, con las personas que manejan los departamentos de comercio exterior. ¿De acuerdo? Y luego seguimos con los coordinadores operativos, que son ya, como les contaba, son las personas que, con base en la información que se genera de los servicios al cliente, se sientan y hacen las declaraciones de importación. Entonces empiezan a llenar cada una de las casillas de la declaración de importación. Eso pues no es desde, ahora les cuento un poco, no es así de que yo me siento a llenar como un formulario una por una, no. Hay procesos ya mucho más avanzados que nosotros trabajamos para, digamos que para buscar agilidad. Nosotros presentamos aproximadamente al año unas 200.000 declaraciones, entonces entenderán que eso hacerlo casilla por casilla pues no, nunca será viable. Tenemos también otro grupo de personas supremamente importantes que son los tramitadores. Los tramitadores son las personas que están en la calle haciendo todos los procesos ante la aduana. Entonces los procesos ante la aduana son presentación de declaraciones cuando son manuales, trámites de inspección de mercancía que ahora les hablaba. Estas personas van a los puertos, hay una movilización de los contenedores o hay una ubicación de la mercancía, de la mercancía que es carga suelta que llamamos, en las bodegas, la abren y con base en la factura y en los demás documentos, cuando se hace el proceso de importación, toman los seriales, la referencia, toman las fotos de las mercancías y suministran ese insumo al coordinador operativo que ya les dijimos para que pueda haber una correcta elaboración de las declaraciones. Además, estos tramitadores están en los procesos de inspección de mercancías, que como ustedes saben, la DIAN selectivamente por el sistema escoge qué mercancías quiere ver, ¿de acuerdo? Entonces, muchas cargas salen automáticas, otras cargas salen para inspección documental y otras cargas salen para inspección física. Entonces, en esa inspección física es que intervienen ese grupo de tramitadores. Están los clasificadores. Yo soy un convencido que el proceso de clasificación arancelaria, que creo que ustedes debieron haber visto algo de ese tema, para mí es el más importante en el proceso de importación. Y es la actividad más compleja y más riesgosa desde el punto de vista de las agencias de aduana. ¿Por qué? Porque del proceso de clasificación se derivan dos actividades fundamentales o dos consecuencias. Uno, determino qué arancel y qué IVA debo pagar. Entonces, es un tema de recaudo que para la DIAN siempre es importante. O sea, si yo pago el 5 y se pagaba el 10, lleve su sanción, pague sus intereses al máximo legal, o sea, pagamos intereses al límite de la usura, que eso no pasa sino en estos temas tributarios y aduaneros. Y por el otro lado, esa debida clasificación arancelaria me va a determinar a mí cuáles son las restricciones legales o administrativas que yo deba cumplir. Entonces, si yo clasifico por una subpartida que no es
y coincidencialmente esa subpartida no necesitaba un visto bueno, por ejemplo, del INVIMA. Cuando la DIAN me reclasifica a mí esa mercancía y me la pasa para otra, y perdonen que les hable vulgarmente, pero es gráficamente lo que quiero mostrarles, le pasa para otra subpartida, resulta que esa otra sí necesitaba el INVIMA, el visto bueno de INVIMA. Entonces, ¿qué pasa ahí? Falta de documento soporte, lleve su aprehensión de mercancía, preste yo de la decomiso, y si no la tiene, págueme el 200%. Entonces, esta actividad para mí, que es muy compleja, porque si ustedes han entrado alguna vez, me imagino que sí, a mirar el arancel de aduanas, de todas las 10.000 o 12.000 o 15.000, no recuerdo en este momento cuántas son, es un proceso muy complejo. Primero porque yo tengo que saber lo que estoy importando, de qué está compuesto, para qué sirve, dónde va o dónde va instalado, y cantidad de cosas que yo tengo que saber de la mercancía, que muchas veces ni el mismo cliente, porque el cliente simplemente lo que necesita eso es para su proceso productivo o para venderlo, pero a él no le importa una pasta de frenos de qué está hecha, o si una batería tiene ácido sulfúrico o no tiene ácido sulfúrico, o, bueno, o si el arroz es partido, o cualquier de esos tipos de arroz, que ahora hay un montón de arroz. El mismo importador no lo conoce, ¿cierto? Entonces, le exige a uno como agencia de aduanas, que es un poco la lucha que yo doy en el día a día con los importadores, y les digo, oiga, usted mínimamente tiene que saber qué está trayendo. Y si yo le pido una información, pues váyase al proveedor y consígalo, porque es que si usted no me suministra esa información, yo no sé cuál es el producto. Si yo no sé cuál es el producto, yo no puedo clasificarlo correctamente, porque es que el arancel de aduanas es un tema complejo. Ustedes se dan cuenta que en el arancel de aduanas está las baterías con ácido sulfúrico, las baterías sin ácido sulfúrico y las demás, por ponerles un ejemplo, pues aquí que se me ocurre. Entonces, son cuatro partes donde yo puedo poner una batería de acuerdo al contenido que tiene, ¿cierto? Y si al final no está ninguna de las tres, pues la tengo que poner en la última. Y resulta que las de ácido sulfúrico pagan el 5 con IVA, las otras el 10 con IVA, las otras no pagan, ¿cierto? Entonces, aquí también va unida una presión muy grande de los importadores, no de todos. Quiero aclarar el tema y no estoy hablando mal de ninguno, hablo mal de los clientes que no tengo en este momento, pero mentiras, en general de todos de la mayoría de los importadores, porque yo creo que la mayoría de los importadores son honestos, pero aquí ocurre mucho que obviamente uno puede jugar con la clasificación arancelaria y jugar entre comillas para pagar o no menos, para pagar o no más impuestos o menos impuestos. Entonces, la presión muchas veces de los importadores por tener un costo menor en su producto lo hace a uno llegar a una mala clasificación arancelaria y a un proceso sancionatorio, pues que como les dije, hasta dónde puede llegar, hasta un 200% del valor de la mercancía. Entonces, para mí, y lo van a recordar algún día que ustedes estén metidos en este negocio o los que ya están trabajando, para mí el proceso de clasificación es supremamente importante. Nosotros en la agencia de aduana tenemos 12 personas dedicadas exclusivamente a este proceso. 12 personas pegadas del arancel, donde llegan todos los productos que nosotros importamos de nuestros clientes y que hacen una debida clasificación arancelaria. Y 12 es poquito, les cuento que es poquito y es un tema estructuralmente complejo de manejar. También tenemos un grupo de coordinadores de UCE, o sea, hay unas personas exclusivamente trabajando para interactuar con el sistema UCE, pedir los registros, los vistos buenos de los ministerios, que es otra plataforma totalmente distinta a la plataforma que trabajamos con la DIAN. Con la DIAN nosotros trabajamos en siglo XXI o en MUISCA para el proceso de exportaciones, y aquí trabajamos conectados al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y ya tenemos como, digamos, para arriba como la burocracia, que la llamo yo, pero también es un tema importante. Tenemos jefes de aduana, que ya son pues personas con una capacidad administrativa, con unos conocimientos, digamos que técnicos importantes en temas de comercio exterior. Muchas veces esos jefes de aduana son abogados que conocen y manejan la norma, y adicionalmente tenemos un grupo de abogados muy grandes. Esto se volvió tan complicado, este negocio, que antes uno para los temas puntuales pues acudía a los abogados para que se los solucionaran, ¿cierto? Pero realmente uno
uno va aprendiendo en estos negocios que esos procesos no deben llegar a ese punto. Entonces, la intervención de los abogados en los procesos iniciales digamos, de estructuración de proyectos, de validación de documentación, de esa interacción con la DIAN en los momentos de verdad que llamábamos en las inspecciones físicas, donde el inspector dice, esto es negro y yo digo que esto es blanco. Entonces, tenemos unas personas ya con unas competencias y unos conocimientos adicionales como los abogados que intervienen pues en estos procesos finalmente. Y bueno, hasta aquí pues yo creo que va como una radiografía general del tema. No sé si tengan alguna duda porque vamos a entrar como a mirar los grandes temas de las agencias de aduana que me pareció supremamente importante y valioso que los miráramos un poquito en detalle, pero hasta aquí es como la estructura de las agencias de aduana. No sé si tengan alguna duda o... Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pregunta. Por mi parte, la información ha sido clara. Bueno, Stephanie, qué bueno. También igual, creo que ha sido bastante clara, precisa. No tengo ninguna duda por el momento. Ok, perfecto. No, cuando se les vaya ocurriendo, entonces me van interrumpiendo. Vamos a hablar yo puse aquí, yo no sé si son como cuatro grandes temas en las agencias de aduana para que ustedes conozcan. El tema de los Incoterms. A ver, yo creo que el Incoterms, si bien es una herramienta pues, a nivel mundial para el tema de las negociaciones, se vuelve un instrumento fundamental al momento de uno elaborar una declaración de importación. Pues, ¿por qué? Porque yo tengo que valorar la mercancía, ¿de acuerdo? Valorar la mercancía aduaneramente no quiere decir que yo vaya a reflejar una realidad comercial del negocio que hice. O sea, la mercancía pudo haber valido al cliente 10 pesos, pero la DIAN me dice, no, si usted compró esa mercancía FOB, ¿cierto? Tiene que meterle, perdón, si la metió Export, si la compró Export, tiene que agregarle a esos 10 pesos que le costó puesto en planta, el flete que hay entre la planta y el puerto de embarque. ¿De acuerdo? Entonces, ahí juega mucho, y vuelvo al tema principal, manejar los Incoterms. ¿De acuerdo? Digamos que han tenido unas modificaciones hace 2 años, ¿no? O el año pasado, pues se modificó, pero a grandes rasgos siempre siguen siendo lo mismo. Yo creo que aquí no hay digamos que mucha imaginación en estos temas. Van pasando unos de aéreo para marítimo, van fusionando 2 Incoterms, bueno, cantidad de cosas, pero realmente yo les recomiendo y es supremamente importante manejar los Incoterms y manejarlos desde el punto de vista básico, y es saber, como les decía, si es Export, si es FOB, si es CIF, si es de AP, para efectos aduaneros, saber qué tengo que sumarle a esa compra internacional que hice hasta el momento de el arribo de la mercancía al puerto de destino en Colombia. Entonces, es fundamental tener claro estos temas de los Incoterms para un futuro y digamos que para meterse uno de lleno en un proceso de importación. Porque además de eso, pues también es importante porque uno sabe dónde nace, pero no dónde se va a morir, si vamos a estar del lado de las agencias de aduana o si vamos a estar del lado de los importadores. Porque para los importadores es fundamental cuando están haciendo una negociación, saber cómo le están vendiendo, qué obligaciones y qué responsabilidades tiene cada una de las partes dentro de ese proceso de negociación. Y es que muchas veces eso se toma de una manera fácil, muchas veces no hay contrato internacional de compra de mercancías, que yo siempre lo recomiendo. O sea, siempre es importante. Pactar un Incoterms no quiere decir tener un contrato de compraventa internacional. Es muy distinto, ¿cierto? Entonces yo recomiendo que además de que el Incoterms se pacte y se tenga claro cómo me están vendiendo y cómo le estoy comprando y cuáles son las obligaciones de cada una de las partes dentro del proceso de importación, que además se cuente con un contrato de compraventa internacional. Eso es supremamente importante. Hay otro gran tema y es el tema de los acuerdos comerciales.
esto ha cogido especial importancia, digamos que en los últimos años, a raíz de la negociación que ha tenido Colombia de múltiples acuerdos comerciales, ¿cierto? Porque básicamente, pues los acuerdos comerciales son de doble vía, pero aquí en el caso, bueno, y para las exportaciones también aplica en temas de certificado de origen, pero digamos que el problema lo tienen en destino. Para las importaciones es fundamental el manejo de los acuerdos comerciales. Y aquí les voy a hacer una recomendación supremamente valiosa. Los acuerdos comerciales son unos documentos grandísimos, grandísimos, donde se pactan un montón de temas comerciales realmente, donde se tienen unas consideraciones especiales con algunos productos, pero normalmente en los acuerdos comerciales hay un capítulo destinado al tema de comercio exterior, y es cómo se va a manejar desde el punto de vista de comercio exterior la aplicación de esos acuerdos comerciales. Entonces se pactan en la totalidad del acuerdo, pues hay unas planillas, hay digamos que unas tablas en Excel donde dice cada uno de los productos o las subpartidas y cuál va a ser la desgravación, si va a ser automática, si va a ser unas desgravaciones por canastas, si va a ser sucesivas cada año para llegar a un tope completo, un tope límite pues de arancel cero, y cómo se maneja, y aquí es donde va el tema importante que les quería comentar, cómo se manejan los certificados de origen. Entonces, un certificado de origen es precisamente eso, es que el que me está vendiendo ante la autoridad de ese país debe tramitar un documento que acredite que esa mercancía es originaria de ese país, para que consecuentemente yo en Colombia pueda acreditarle a la entidad competente que es la DIAN en este momento que yo no pago arancel porque tengo un certificado de origen, compré la mercancía en un país el cual tiene un acuerdo comercial con Colombia, ¿cierto? Entonces, en resumidas cuentas, el acuerdo comercial, pues no quiero sonar muy simplista en esto, pero el acuerdo comercial se suscribe a eso, y por eso les recomiendo cuando lean un acuerdo comercial, pues bueno, léalo ¿por qué? Por información todo, pero siempre busquen la parte que corresponde al acuerdo comercial, a la parte de manejo de comercio exterior, a la parte de cómo debe ser elaborado el certificado de origen, qué entidad expide el certificado de origen, porque es que se llega a un nivel de minucia, y es que en el acuerdo comercial o en los anexos del acuerdo comercial se tienen establecidas cuáles son las únicas personas con la firma de la persona puesta que pueden firmar un certificado de origen. Entonces uno tiene que ir, mira, al nivel que llega esto, a ver si la firma que está en el certificado de origen es la misma firma que está en el anexo o en el acuerdo comercial. Entonces un nivel de, pues, o sea, yo no soy grafólogo para decir eso. Entonces si a mí medio se me parece o el nombre es distinto, pues no sé cómo debo actuar ahí, pero miren que a ese nivel de detalle se entra a trabajar o se tiene que entrar a estudiar en los acuerdos comerciales. Entonces, es muy importante ese documento, cuándo se expide, porque los certificados de origen, acuérdense que solo se tienen que expedir antes de que la mercancía salga, salvo algunos acuerdos comerciales que permiten la expedición de los certificados de origen a posteriori, ¿cierto? Entonces tiene que tener el mensaje a posteriori, tiene una cantidad de requisitos. Hoy en día también hay una problemática muy grande, y es que por temas de transporte marítimo, pues ya las mercancías no vienen de puerto de origen, puerto de destino, ¿cierto? Como venían normalmente, porque habían muchas rutas. Hoy en día, esas mercancías tocan diferentes puertos, ¿cierto? Entonces, la aduana de Colombia, o la aduana de Colombia no, el gobierno nacional o los negociadores de los acuerdos y el gobierno, cuando sancionó la ley, se inventaron una cosa que se llama la certificación de custodia. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Como tocan tantos puertos, se tiene que conseguir en los diferentes puertos certificado por la autoridad aduanera que esa mercancía, durante su permanencia en esos diferentes puertos, estuvo bajo la custodia aduanera y no tuvo modificación alguna. ¿Por qué? Pues porque buscan que la mercancía despachada de origen sea la que llegue aquí, ¿cierto? Porque muchas mercancías pueden ser despachadas de China y ser originarias de China,
pero llegan a Estados Unidos y ahí sufren un pequeño proceso de transformación y pierden su origen, ¿cierto? Entonces lo que buscan los acuerdos comerciales es lo que salga de origen llegue a destino, lo que toque puerto certifique que la aduana estuvo bajo vigilancia aduanera, y lo que llegue a otros países, si tuvo alguna modificación o algún proceso de transformación o de empaque, pues analice también las normas de origen a ver si lo perdió o no lo perdió. Entonces miren cómo se vuelve de complejo el tema, y hoy en día obtener esas custodias aduaneras de esos países donde tocó el buque ha sido muy complicado. Entonces esa es una problemática que les quería como identificar un poco en el tema de acuerdos comerciales. Los principales, pues ustedes conocen, el acuerdo con la Unión Europea es un acuerdo, pues digo, muy importante desde el punto de vista comercial para nuestro país. El acuerdo con Estados Unidos, pues ni decirlo, que es nuestro primer socio comercial. El acuerdo del G2 también, pues que es el tema de México y Estados Unidos, pues ya con México, antes era G3, hoy es G2. El acuerdo con la CAN, toda la negociación que se hace con los países de Sudamérica, el acuerdo con la LADI, que incluye ya países como Argentina, Brasil y otros temas, son los principales. Corea, ¿no? Hoy en día tenemos acuerdo con Corea, tenemos acuerdo creo que con Costa Rica. Entonces es muy importante para ustedes cuando van a ser negociadores, cuando van a estar en las compañías comprando, cuando van a estar en una agencia de aduanas trabajando, que se pregunten y se aprovechen estos temas, porque este es un tema primero de asesoría, ¿cierto? Los importadores muchas veces no saben esto cuando compran, si pueden acogerse o no a un acuerdo comercial. Y el tema de arancel, pues influye directamente en el tema de costos, porque si una mercancía tiene que pagar el 20 de arancel y resulta que tiene acuerdo comercial y paga 0, pues hombre, un buen negociador se acoge al acuerdo y hace todo lo necesario para poder tener los documentos y acogerse al acuerdo, porque la diferencia, pues eso impacta durísimo el tema de aranceles e IVA en el costo de la compra. Entonces, también para nosotros como agencia de aduana, asesorar a los clientes en el manejo de los acuerdos comerciales es fundamental y les puede llevar pues unos beneficios grandísimos para trabajarlo. El otro gran tema era la clasificación, que como siempre yo me adelanto a veces en los temas. Como les digo, es fundamental, y le reitero, fundamental el tema de clasificación en las agencias de aduana. Hoy en día, pues hay unas figuras importantes que nosotros como agencia de aduana podemos hacer por nuestros clientes, y es tramitar las resoluciones de clasificación arancelaria oficial o las resoluciones de unidades funcionales. Muy cortamente, las resoluciones de clasificación arancelaria, es decir, a la DIAN, vea, para yo estar tranquilo en el proceso de importación, yo voy a importar esta bicicleta, ¿cierto? Y aquí está la factura, le hago una solicitud a la DIAN, pago medio salario mínimo a la DIAN, y la DIAN me va a decir, esa bicicleta va por cualquier cosa, por la 84, y me da la subpartida completa, ¿de acuerdo? Ya con eso yo tengo una seguridad de que la DIAN nunca me va a poder controvertir esa clasificación arancelaria, nunca, ni cualquier funcionario, porque yo tengo una clasificación arancelaria oficial. Lo mismo pasa con las unidades funcionales. Las unidades funcionales son, pues por definición del arancel de aduanas, son un conjunto de máquinas que unidas entre sí por cables o tubería cumplen una función, una función específica, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a traer, por ejemplo, una línea de producción de cerámica, por decir algo, o una línea de producción de cemento, pues como para meternos aquí en el tema con Edwin, en teoría yo esa máquina, si la cojo por pedacitos, tengo que clasificarla cada una por una subpartida, ¿cierto? Entonces, tengo que el motor por una, la ensacadora por otra, bueno, y cantidad de cosas. Entonces, la DIAN me permite hacer una figura supremamente importante y valiosa, y es decir, vea, usted me va a decir cuál es la función principal de esa máquina, me manda todos los documentos, me manda un flujo de información que yo pueda claramente saber cuál es todo el proceso, qué entra y dónde sale, ¿cierto? Y yo se la clasifico por una subpartida especial, que normalmente es por el capítulo 84, que se llama máquina ensacadora de cemento, por decirlo algo, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué me permite? Me ahorra todo ese proceso de clasificación de cada una de las máquinas, ¿cierto?
y me permite en la gran mayoría de las veces clasificarlo por una sola subpartida y de pronto ahorrarme el arancel que puede generar en unas el 15, en otras el 10, y normalmente me voy por la 84, que es la que paga el 0, ¿cierto? Entonces, esa es una figura supremamente atractiva para que la tengan anotada ahí en cualquier momento de su vida laboral, que es una función muy especial, y de hecho pues se trabaja muchísimo en Colombia. Otro gran tema es el tema de valoración aduanera. Este es un tema complejo. Eso es muy difícil. A veces ni gente experta se pone de acuerdo. Total, es un tema muy complicado. Primero, porque es una regulación supranacional. Pues, obviamente por eso no es complicado, pero digamos que es una regulación supranacional que muchas veces no está bien interpretada por el gobierno colombiano, que obviamente lo que hizo la DIAN muy sabiamente ahora con la expedición del 1165 fue simplemente remitir a lo que se llama el Acuerdo de Valor GATT, que es la resolución 1684, y decir, en materia de valoración aduanera se aplica el Acuerdo de Valor, ¿cierto? Que al final el Acuerdo de Valor está regulado por la Organización Mundial de Aduanas y aplica, pues, digamos que a nivel mundial. Que es, en resumidas cuentas, la valoración aduanera es que no importa, y vuelvo a lo que yo les decía anteriormente, no importa si a usted le costó 10 pesos esa mercancía en el exterior, ¿de acuerdo? No, usted me tiene que incluir otros ítems dentro del proceso de valoración aduanera para efectos de pago de tributos aduaneros únicamente. O sea, usted puede negociar por 10 pesos, por 20 pesos, pero cuando me vaya a pagar impuestos, me suma lo que le costó la factura de export, el transporte terrestre hasta el puerto de destino, cualquier labor de manipulación de carga o lavado, cualquier cosa en puerto, los fletes internacionales, ¿de acuerdo? El seguro que tiene que pagar para poder transportar la mercancía, ¿cierto? Y también, pues estoy hablando pues aquí a grandes rasgos de la valoración, no es así de sencillo, y usted también se puede descontar algunas cosas. Si a usted le hicieron un descuento por pronto pago en la factura, pues aplique el descuento siempre y cuando esté reflejado en la factura. Pero en términos generales, eso es como la valoración, una cantidad de hechos que vienen derivados de la negociación, ¿cierto? Y que pueden influir o no en el valor en aduanas. Otro tema, por ejemplo, de valoración para mencionarlos. Cuando dos compañías, una de Colombia y otra del exterior, están haciendo una negociación, ustedes saben que muchas veces la hacen por debajo del valor comercial o del valor de mercado, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque quieren que las utilidades queden allá o aquí en Colombia o no sé a dónde se quieran ir las utilidades, ¿cierto? Entonces, cuando una escoba de barrer vale 10 pesos traerla de China, ¿cierto? Si una sociedad bueno, no pongamos China, en Estados Unidos, de Estados Unidos vale 10 pesos para traerla, la sociedad de Estados Unidos se la vende a 3 pesos a la de Colombia, ¿cierto? Entonces la DIAN dice, no señor, usted, pues, ¿cómo me va a hacer eso? No, usted lo que tiene que hacer es declararme a valor de mercado, decirme si hay vinculación legal entre las dos compañías y si esa vinculación legal influye o no en el precio del valor de transacción. Porque, como ustedes saben, hay 5 métodos de valor de transacción, perdón, 5 métodos de valoración, ¿cierto? Pero el más común es el valor de transacción. Entonces, la DIAN, normalmente a uno le dicen que uno puede valorar por el valor que está en la factura, pero de ahí para allá, cuando hay otros elementos que influyen en la valoración de la mercancía, usted tiene que decirle a la DIAN que le valore esa mercancía, ¿cierto? Y aplicar los demás métodos. Entonces, precisamente eso, así usted la haya comprado a 3, tiene que declarármela a 10 pesos y pagarme impuestos sobre 10 pesos, ¿de acuerdo? Y hacer todo lo que se llama la declaración andina de valor, que ya es una declaración donde hay una serie de preguntas y hay una serie de casillas que van a permitir a la DIAN evaluar la transacción comercial y llegar a una conclusión en el tema de valoración de mercancía, si está bien aplicado o no cualquiera de los métodos de valoración, que son pues el último recurso, mercancías similares, bueno, se me escapa aquí en este momento los otros, pero son 5. Mercancías iguales, mercancías similares, sí, son...
Último recurso, o sea, las demás de las demás de las demás. Y el último recurso, que sí, que eso es ya lo que se les ocurra a ellos hacerlo. Y la DIAN tiene cómo comparar los valores de mercancía que ingresan a Colombia. Ellos tienen un sistema de acuerdo con toda la información que nosotros declaramos y saben normalmente a qué precios están entrando mercancías a Colombia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso lo aplican para el sistema de franjas de precios de los productos agrícolas, o lo aplican también en el tema de textiles, que ustedes saben que en el tema de textiles, por muy barato que uno compre en China, no puede entrar textiles aquí por debajo del umbral, que llaman el umbral de precios. No puede entrar esa mercancía por debajo del umbral, y muchas veces si va por debajo del umbral, esa mercancía queda en causal de aprehensión e inmediatamente llega a Colombia, ¿cierto? Entonces uno tiene que saber cómo se valora en Colombia, a cómo lo compré, para saber si despacho o no, porque es que nos pasa muchas veces, y es que esas mercancías, estando en puerto, están por debajo de los precios del umbral de los textiles, y ahí definitivamente no hay nada que hacer. Pues así se los digo de categóricamente. Entonces, los clientes, ¿qué pasa? Pierden la carga, porque ni siquiera se puede reembarcar, pues, o sea, llegamos hasta ese punto. Y muchas veces, cuando las mercancías están con precios ostensiblemente bajos, yo tengo que, un mes antes de que esa mercancía vaya a ser embarcada de origen, tengo que acreditarle a la DIAN unos documentos para que la DIAN los revise antes de autorizarme el despacho de la mercancía a Colombia. Entonces miren que cada uno de los temas de valoración impacta directamente en ciertos tipos de mercancía que uno tiene que conocer, porque eventualmente la mercancía va a ser despachada o no despachada a Colombia, y puede tener esos problemas. Y hablo uno como aduana y también hablo uno como cliente. O sea, yo pienso que estos temas de conocimiento son de parte y parte. Y aquí un poco lo que quiero expresarles es, hombre, las personas de comercio exterior de las compañías creo que son pares de nosotros en estos procesos. O sea, nosotros somos conocedores del proceso de aduana, pero qué bueno encontrarse, como de hecho me encuentro en muchas compañías, con personas que saben igual o más que nosotros en el tema de comercio exterior, y ahí es donde se vuelve más enriquecedor ese trabajo entre las dos compañías para poder llevar a cabo pues todos estos procesos de importación con éxito, ¿cierto? Y ahí es donde está digamos que la fortaleza de muchas compañías de tener estas personas en sus departamentos de comercio exterior. En el tema de valoración aduanera también hay unos temas especiales de valoración anticipada. Cuando yo tengo dudas cómo se valora una mercancía, yo puedo decirle a la DIAN cómo fue la negociación, cómo la voy a comprar, y ella me dice, el valor en aduanas es este, y lo declara y listo. Son mecanismos que se han implementado hoy en día en la DIAN para facilitarle las cosas a los importadores. Y ¿qué más les hablo yo de otro tema importante? Pues es el tema de los vistos buenos y lo que les hablaba anteriormente de los permisos que hay que tener con otras entidades. Ustedes no se imaginan hoy en día la cantidad de permisos. Obviamente para cada tipo de mercancía pues tiene un permiso especial, ¿cierto? Y como les decía, esos permisos hay que tramitarlas a través de la UCE. Creo que les hablaron un poco el tema. Entonces uno monta un registro, una solicitud de licencia de importación a la UCE y dice, vea, esa mercancía necesita visto bueno del ANLA. Y aquí va la licencia ambiental para importar. Entonces la adjunto. Entonces ese proceso empieza, todo el trámite electrónico, va al ministerio, ese ministerio manda a través de la ventanilla única de comercio exterior al INVIMA para que dé su visto bueno, el INVIMA da el visto bueno, vuelve al ministerio y ahí me aprueban. Pero aparte de ese proceso que funciona muy bien y funciona con unos tiempos importantes, es la obtención de todos esos permisos o vistos buenos como documento soporte del proceso de importación. La ley me dice, usted necesita tener al momento de la importación, y ahora les hablo un poquito, estos documentos soporte, y entre esos están esos vistos buenos. Entonces, para ponerles algunos ejemplos, el Ministerio de Justicia, cuando usted vaya a traer productos controlados por la Dirección Nacional de Estupefacientes, todo lo que son precursores químicos que mal utilizados pueden ser usados en el narcotráfico, porque bien utilizados se pueden usar en múltiples actividades del comercio exterior. El carbonato de sodio, por ejemplo, que sirve para quemar la coca, pues sirve para hacer cremas de dientes.
¿cierto? Entonces, desafortunadamente los que lo traen para la coca lo traen por otro lado, pero a los que traen para hacer cremas de dientes o problema, pues tienen que sacar permiso, tienen que tener unos cupos especiales para cada uno de los productos. El cemento, por ejemplo, es una sustancia controlada. Ustedes no se imaginan para lo que usan el cemento. Pues yo sé que sí lo imaginan para las casas y para las construcciones, pero lo usan también para quemar coca, ¿cierto? Para quemar hoja de coca. Entonces el cemento es un producto controlado y el que vaya a importar cemento o vaya a transportar cemento importado tiene que tener unos permisos especiales y sacarlo ante el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Defensa interviene en la importación de explosivos, armas, bueno, circuitos cerrados de televisión, cámaras, motores de sensores de alarma, bueno, cantidad de cosas que uno no se imagina. El tema ambiental, pues obviamente ahora con la cumbre del G20 ha sido muy de moda y entonces todo lo que ustedes no se imaginan, lo que puede impactar ambientalmente, las cosas que pueden impactar ambientalmente. Entonces ahora se volvió todo permisos del ANLA, ¿cierto? Aerosoles, no sé qué se imagina uno, pero les aseguro que hay cantidad de cosas. El Ministerio de Salud tiene que intervenir para dar permiso para importación de medicamentos, de materiales para la industria de salud, de equipos médicos. Entonces eso es una cantidad de cosas. Entonces eso es otro tema que tienen que tener en cuenta, porque cuando uno va a comprar, el que va a comprar en las compañías compra, pero no sabe eso que va a comprar, qué permisos tiene que traer. Y hubo problema cuando llegan las mercancías a Colombia, porque muchas veces estos permisos requieren 3, 4, 5, 6, hasta un año de trámite para que le salga a uno el permiso. Y uno con esa mercancía en el puerto, que ustedes saben que la mercancía puede permanecer en puerto un mes, prorrogable por otro mes. Y si no, que va en abandono. Y si no la pasó a zona franca, se fregó. Y si la pasó a un depósito, también es el mismo periodo que en puerto. Y si no la reembarcó a tiempo, se le quedó en el puerto y la perdió. La perdió porque no tiene el permiso. Entonces, al final, muchos clientes nos dicen, es que usted no me dijo qué permiso necesitaba para importar, ¿cierto? Y yo les dije, bueno, y ahí un poco hay que ser conciliador. Y le dije, hombre, yo sí, pues yo sé, pero es que usted cuando compró y cuando embarcó, no me dijo que había comprado. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Entonces ahí es donde tienen que estar involucrados también la contraparte nuestra, que es el comercio exterior, para poder saber y analizar esos productos que están comprando, qué necesitan para ingresar a Colombia. Yo sí sé, yo se los digo pues hablo yo en primera persona, pues, pero nuestra compañía sabe, pero cuando interviene oportunamente en el proceso, ¿cierto? Pero también uno espera una contraparte conocedora, por lo menos de sus productos, porque cada empresa sabe de lo suyo. Yo tengo que saber o como compañía tenemos que saber de todo, pero muchas veces se vuelve un tema complejo. Lo último no. La descripción de mercancías, otro tema importantísimo. O sea, es un tema, digamos, que genera en este momento en Colombia la mayor cantidad de controversias, sanciones y procesos judiciales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la descripción de mercancías? La casilla 92, creo que es en este momento, o 94, no sé, trae una casilla donde uno tiene que describir las mercancías. Y describir las mercancías es simplemente decir que estoy trayendo. Pero no es tan simple. Entonces la DIAN se inventó una resolución que se llama la resolución de descripciones mínimas. Entonces me dice, vea, cuando usted va a traer una bicicleta me tiene que decir, eso lo hace subpartida por subpartida arancelaria, de todo el arancel, o por capítulo. Usted va a traer una bicicleta, me tiene que decir uso, destino, composición, Entonces le saca uno 10 cosas que tiene que decir de cada producto, ¿cierto? Entonces yo fuera de decir que ¿qué es lo normal? Estoy importando una bicicleta marca BMW, ¿cierto? Y entonces le pongo 2 puntos, pues para ser bien gráficos aquí en el tema. 2 puntos. Uso, montar en bicicleta. Composición, grafito. Bueno, entonces tengo que poner de cada producto, oiga, de cada producto una descripción mínima. Si no hago una descripción mínima, esa mercancía está en causal de aprehensión. Óigame pues el tema, en causal de aprehensión.
Entonces yo tengo que saber esa información de cada uno de los productos. Y hay clientes que importan en un solo proceso 1.200 productos. ¿De acuerdo? Muchas veces con subpartidas diferentes y con descripciones mínimas diferentes. Fuera de eso me dice, listo, en algunas me dice serial, referencia, marca, modelo, año de fabricación, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a la realidad. Los cereales, señor cliente, esta subpartida arancelaria necesita cereales. Ah, no, yo no tengo los cereales. Le dice al proveedor, señor proveedor, los cereales. No, yo tampoco los tengo. Pues es que eso en el mundo no existe. Y es cierto, o sea, el país más exigente en el tema de aduanas es Colombia. En ese país vivimos, así de claro. Entonces tengo que empezar, entonces cuando la mercancía llega a Colombia, tengo que ir, sacar producto por producto y tomarle los cereales, tomarle el modelo, revisar si la marca que está en la factura es la marca o no es la marca. Entonces miren ese nivel de detalle en que tengo que entrar yo en un proceso de importación. Para X cantidad de productos, cuando un cliente solo puede tener 3.000, 4.000 referencias, como en el tema de autopartes, en el tema de instrumentos médicos, son cositas chiquitas que tienen un serial. Entonces yo tengo que, la gente nuestra, como les hablaba, los tramitadores, tienen que ir y sacar cosita por cosita y mirar el serial y tomarle una foto. Y ese serial, con esa foto, entonces va a nuestro sistema a la persona que hace las declaraciones de importación y tiene que copiar ese mismo serial. Ustedes imaginan el nivel de detalle y el nivel de riesgo que hay entre el manejo de esa información cuando el tramitador va y lo ve con sus ojos allá y lo pone en una planilla. Le toma una foto y la foto normalmente no queda bien tomada porque esa es la ley de Murphy, ¿cierto? Que debiera quedar bien tomada para uno poder validar si está o no. Entonces, ay no, que eso es un 8 o un 0. Y así son todos los trabajos que un 8 o un 0. Ah, no, yo no sé, y eso no se ve en la foto. Entonces, bueno, esa información ya se valida y resulta que es un 0, listo. Entonces, luego va para que manualmente, cuando va a hacer la descripción, la persona meta los números. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos tragamos un serial, trocamos los números, pusimos el número que no era, no pusimos esto no es que trabajemos mal, no. Hablo de los casos exclusivos, excepcionales que pasan, ¿cierto? Pero eso en volumen en el país es el problema fundamental. Entonces, cuando yo no puse un serial, aprehensión de mercancía, pago del 200% si ya me lo consumí, o pago el 50% de rescate, para que no tenga que irse a pelear, pague el 50% de rescate. Entonces, ese tema de descripción de mercancías se volvió un tema fundamental que también es muy importante. Yo hablo del problema, pero también como recomendación a ustedes, y es, hombre, hay que saber en Colombia qué me exigen. O sea, soldado avisado no muere en guerra, ¿cierto? O sea, si me equivoqué, bien, pero yo por lo menos tengo que saber ese producto cuando lo vaya a comprar o cuando monten la orden de compra, pues yo tengo que ir a la resolución de descripciones mínimas para mirar qué elementos necesito yo de descripción de ese producto, para pedírselos al proveedor y para entregárselos a la agencia de aduanas. ¿No es un proceso más lógico desde ese punto de vista? Claro. Entonces, así debe ser. Y más para nosotros, por lo menos que somos entes de control en la zona franca. Cuando yo estaba en Bogotá, me llevan esas declaraciones de televisores o esas declaraciones de neveras o esas. ¿Cómo te parece? Y hacer inspección física de eso es un dolor de cabeza. Le toca a uno buscar el serial en la declaración y que esté correcto. Y en la nevera. En la nevera. Y llegan 1.000 neveras y el camión está allá afuera esperando para cargarlas. Y uno no se puede confiar, de la caja, porque la caja per se tiene un serial y no es que ese de la caja no me sirve, muéstrame la nevera, abrir, desembalarla, mirarla. Eso para un importador es un dolor de cabeza y una pérdida de tiempo. No, impresionante. Y afuera está la polfa esperando que salga para poderse pegar de eso. Entonces eso se vuelve un tema de estrés, de costos, de extracostos, porque hacer inspecciones de las mercancías vale un poco de plata. Ustedes no saben lo que cuesta pues mover un contenedor en el puerto, vale $1.000.000 de pesos. Con una maquinita que lo coge y lo mueve para otro lado, vale $1.000.000 de pesos.
Entonces, si me equivoqué, tengo que volverlo a mover y para volver a validar y verificar esa información. Entonces, son temas puntuales muy complicados. Básicamente, y pues como ya para ir rematando algunas cosas, ¿cuáles son los insumos que me tiene que generar a mí el importador? Como les mencionaba, básicamente la factura comercial, pues es el insumo principal y el soporte de la negociación. Las facturas de los otros gastos que van desde origen hasta destino final, importantísimo para el tema de valoración. Ya intervienen otros temas como la certificación de los fletes. La DIAN dice que no necesita, o sea, además de la factura, necesita la certificación de fletes para saber si la factura está buena o no. Y obviamente muchas veces está distinta, pues para que seamos realistas en ese tema. La lista de empaque es un elemento fundamental, no solamente para los warehouse pues, que manejan esa lista de empaque para saber qué entregan o qué reciben. Desde el punto de vista aduanero es importante porque hay muchas veces hay una descripción importante de la mercancía. Los permisos o vistos buenos, los registros de importación, las fichas técnicas de los productos se volvió un elemento fundamental para el proceso de importación, porque contienen mucha de la información que, como les hablé ahora, se exige para el tema de descripciones mínimas. Entonces, la ficha técnica o los catálogos de los productos se vuelve supremamente importante. El mandato aduanero es un elemento, uno de los documentos soporte de la importación que me permite a mí pues actuar en nombre del representante. Y ya otros documentos, porque nosotros a su vez estamos obligados por la DIAN a validar si los clientes o no son buenos clientes y no tienen antecedentes pues en el, digamos que en el tema de infracciones pues por el tema de contrabando, por el tema de tráfico de armas, todos esos temas pues nos toca validarlo nosotros, que es lo que se llama en general, lo que ustedes conocen como la circular 170 y lo que se llama en general el conocimiento del cliente, que ya está pues a nivel financiero, a nivel de superintendencia y sociedades y a nivel de nosotros también lo manejamos. Y en resumidas cuentas, después de toda esta historia que yo les he contado, ¿qué entregamos nosotros? O sea, ¿por qué nos pagan a nosotros? Digamos que en teoría muchos clientes me dicen que nos pagan por hacer la declaración de importación, pero mire todo lo que uno tiene que hacer para poder entregar una declaración de importación, que son 90 y pico o 100 casillitas, que la mayoría de las veces se llenan automáticamente, pero que los temas fundamentales, como les decía yo, era clasificación, luego el tema de valoración y luego el tema de descripción, ¿cierto? Digamos que son los temas puntuales. Yo le entrego, ¿qué? Los registros de importación, que es un proceso que nosotros hacemos ante la UCI, las actas de inspección, que como les digo, estamos facultados para hacerlo, tenemos que levantar acta, tenemos que pedirle permiso a la DIAN para poder ir a mirar la mercancía en los puertos o en los depósitos, y nosotros entregamos un acta, y cuando hay inconsistencias en esa mercancía al momento del arribo al país, y nosotros hacemos eso, estamos obligados a registrar esa inconsistencia ante la DIAN, entonces tenemos que llenar unos formularios de inconsistencias de mercancías. Finalmente, la declaración de importación, del documento estrella, la declaración de valor, como les decía, hay que llenarla para poder hacer toda esa descripción de la valoración de la mercancía, para mercancías inferiores a $5.000. Los recibos oficiales de pago, que son otros documentos legales que hay que hacer cuando hay que hacer un pago de intereses o cuando hay que pagar sanciones eventualmente. Y todos esos documentos que les hablé, los insumos que me entregan en original, los entregables por parte nuestra, nosotros como agencia de aduana tenemos que guardar los 5 años. Entonces, adicionalmente tenemos que tener un archivo de todos nuestros clientes, de todos nuestros procesos, por 5 años, con toda la información. A esos 5 años se le devuelven al cliente o se destruyen si el cliente no quiere recibirlos. Adicionalmente les cuento a todo esto, como les decía, nosotros todo esto no lo hacemos manual, ¿cierto? Nosotros tenemos unos sistemas de información que van siendo alimentados por cada persona dentro de la cadena interna nuestra, que al final se van a ver reflejados en la declaración de importación o en la declaración de valor, ¿cierto? Entonces hay unas partes que llenan toda la información del cliente, o si el cliente es recurrente ya esa información está diligenciada. Hay otra parte que hace el tema de valoración y lo va llenando. Muchas veces nuestro sistema lee automáticamente las facturas y baja esa información de las facturas. Entonces, todo ese proceso, lo que nosotros hacemos, declaraciones manuales muy pocas, simplemente las que no se pueden hacer por el sistema
por X o Y motivo, en el tema de correcciones, cuando la mercancía no está en el mismo lugar o entró por la misma jurisdicción. Pero no crean que ese proceso es manual. Hoy en día estamos muy tecnificadas todas las agencias de aduana. Hemos trabajado muchísimo en el tema del blockchain, pues, y en el tema de incorporación electrónica de información de nuestros clientes, de los LRP o de los sistemas de información de nuestros clientes. Podemos bajar automáticamente mucha información desde la orden de compra para que alimente nuestro sistema y pueda sacar esas declaraciones de importación mucho más básica, pues, y podamos, pues, trabajar un poco, pues, digamos que más confiadamente, precisamente evitando todos esos procesos manuales de las personas que nos pueden llevar a incurrir en errores y que cuestan dinero. Finalmente, ya para no molestarlos más con estos temas, un proceso en una agencia de aduanas es relativamente sencillo. El cliente se vincula desde el punto de vista comercial, con toda la información de prevención de lavado de activos, nos entrega los poderes. Los poderes no solamente son para la aduana, nosotros actuamos en representación de los clientes ante el puerto, ante las líneas navieras, ante las zonas francas, ante todos esos intermediarios de la cadena logística, actuamos nosotros. Recibimos la información ya para los pedidos específicos, las bases de datos. Muchas veces las bases de datos hoy en día están construidas por los clientes en cada sistema de información o en Excel. Entonces, cuando vinculamos un cliente, yo mándeme la base de datos, donde básicamente la base de datos es un producto, cuál es el nombre, con toda la información que ya se tiene y con la cual se trabaja en otras agencias de aduana o que se va construyendo en el futuro. Nosotros pues revisamos toda la información, como les digo, hay una persona que revisa toda esa información, clasificamos la mercancía, ahí ya vamos a determinar cuál es la subpartida y cuál es el arancel, ¿cierto? Valoramos la mercancía de acuerdo a todos esos sistemas que estamos haciendo y elaboramos la declaración de importación. Cuando ya elaboramos la declaración de importación y estamos seguros de que ese proceso está bien hecho, entonces ahí sí transmitimos electrónicamente a través de unos robots, pues porque no tenemos una persona, pues imagina la cantidad de declaraciones que salen en el día, no podemos tener una persona mandando declaraciones pues en el sistema y dándole clic al sistema. Entonces tenemos unos robots y esos robots, cuando la declaración ya tiene un proceso terminado, va mandando a la DIAN, a un proceso que se llama presentación y aceptación. Entonces el robot manda la declaración, la DIAN le da un número de aceptación, no la devuelve, ya cuando la devuelve pues nos suena una alarma en nuestro sistema, ya hacemos el proceso de pago. Hay que pagar en bancos o hay que presentar declaración en cero si yo soy OEA o AP o UAT o no hay que pagar nada. Entonces de todas maneras hay que presentarla a una entidad financiera y pagar en bancos. Cuando ya está pagada en bancos, yo ya la mando para una selectividad. Entonces la selectividad, como les decía, era o me sale automático el proceso y la DIAN no vio esa mercancía ni vio los documentos, o me sale físico, que puede ser me sale para inspección, que puede ser documental o física. Entonces documental, la DIAN mira simplemente los documentos, los confronta, o físico ya hace una confrontación con la mercancía, y pues ahí es donde se encuentran muchos problemas. Entonces ya viene ahora lo que se llama el levante, después de cada uno de esos procesos se surtan, y ahí pues ya está, digamos que el entregable final de nosotros al importador, y es su mercancía tiene levante, pague los gastos en puerto, páguele a todo el mundo, al que tenga que pagarle, y mándeme el transporte para poder entregar su mercancía, y ahí ya hay una disponibilidad de la mercancía. No quiere decir que la DIAN no pueda intervenir frente a esa mercancía en un futuro. La DIAN tiene 3 años para intervenir, que es lo que llaman la firmeza de la declaración o la caducidad de la firmeza de la declaración, tiene 3 años, y eventualmente si hay unos errores que esa mercancía puede estar en causal de aprehensión, eso no prescribe nunca. O sea que la DIAN puede venir a los 10 años y decirme que hice mal ese proceso de importación y que le muestre la mercancía y se la entregue otra vez. Hasta ahí el proceso normal. Y yo pues al final, normalmente las importaciones que se hacen en Colombia son importaciones ordinarias, que no tienen ningún trámite especial. Hay otro tipo de importaciones que son las temporales, que lo que se basa básicamente en los temporales es que la DIAN le da a uno permiso para pagar los impuestos semestralmente de esa mercancía. Entonces hay que hacer un proceso pues anterior
a ese proceso temporal. Y finalmente, ya para terminar, los tipos de declaraciones que hacemos nosotros normalmente son las iniciales. Hay unas mercancías que requieren declaraciones anticipadas, que hay que tramitarlas ante la DIAN antes de que la mercancía llegue a Colombia, con unos términos especiales. Las que son usuales, las que llaman las correcciones, las modificaciones o las legalizaciones. Estos tres tipos de declaraciones se hacen cuando le quedó a uno mal hecho el proceso, cuando hay que corregir, cuando hay que modificar una declaración o cuando hay que legalizar y pagar o no sanción de acuerdo a lo que está establecido en la norma. Y finalmente hay unas nuevas declaraciones desde hace varios años que se llaman las declaraciones especiales de zona franca, que Edwin conoce muy bien, y que ya son unas declaraciones que se exigen a la salida de la mercancía de zona franca cuando esas mercancías tengan que pagar el IVA porque tienen una reglamentación especial y hay que hacer esos procesos de salida de zona franca. Pero igual es una declaración. Igual es Dime. una declaración. Igual es una No, declaración. es una declaración de importación y hay que pagar un IVA y bueno, eso es un proceso que antes no ocurría, pero que la DIAN se inventó ese proceso para, Eso. no sé para qué. Esa es la realidad, se inventó el proceso. ¿Cierto? No sabemos para qué. En resumidas cuentas, ese es el mundo de una agencia de aduanas. Es un mundo muy, muy interesante, muy estresante, muy gratificante también cuando uno ve que los procesos salen normalmente. Y bueno, es un mundo que nos tocó y que ahí estamos para atender a todos nuestros clientes y para aprender día a día más en estos procesos. Y espero que algún día estén con nosotros en alguna actividad o como intermediarios con los clientes y bueno, y que sigan aprendiendo mucho en estos temas y ponerme a sus órdenes cualquier inquietud que tengan, cualquier aclaración o cualquier asesoría en el futuro. Es muy gratificante para mí poder estar ahí con ustedes. Y gracias a Edwin por la invitación. Espero no haberlos aburrido mucho casi en estas 2 horas. No, Juan, muchísimas gracias por esa charla muy, muy, muy interesante. La verdad que fue un excelente resumen de lo que hacen las agencias de aduana, porque uno lo ve como, o sea, para los que recién empiezan o para los que ya estamos, eso vemos esta figura, pues, la agencia de aduanas se le debe volver a uno el aliado estratégico para poder trabajar temas de comercio exterior. Y muy bien lo dijiste, debemos tener, nosotros los que somos profesionales en comercio exterior, los que somos metidos en este rollo, debemos entender muy bien nuestro proceso y asimismo comunicárselo a nuestros aliados. Y eso, ahí es donde, digamos, hay valor agregado dentro de esta relación, porque agenciamiento aduanero lo hace cualquiera. Sí, Es claro. como cada empresa le da su toque particular al apoyo de cada operación. Y ahí es donde está el secreto del servicio Claro. al cliente de cada agencia de aduana. Y el éxito Entonces, del proceso. así es. Uh-huh. Listo, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. No, la verdad, excelente charla, profe, muy interesante realmente. Uno va profundizando más en lo que ya ha visto. De cierta manera, como que, profe, uno se da cuenta como que ya uno entiende el idioma, ¿sabes? Ya todos estos conceptos que van, los que van hablando, uno dice, güey, ya uno entiende más o menos todo. Y muy claro, ¿verdad? Muy preciso y muy profundo, la verdad. Bastante educativo. No, y no más que decir que eso. Gracias, Gracias. Joy. Muy agradecido con este espacio, con el tiempo que nos han dado, realmente. Es con mucho gusto. Bueno, Juan Carlos, sin más, pues muchísimas gracias, muy amable por tu tiempo, por tu No, con mucho conocimiento. gusto. A tus órdenes estamos cuando lo necesiten y a todos ustedes también. Y mil gracias por la invitación. No, a ti, Juan Carlos. Bueno, muchachos, la próxima semana, no, es la semana de fiestas, hacemos receso. Aquí en Cartagena es semana de fiestas. Volviendo después de la semana de fiestas viene nuestra última charla, que tendremos a Natalia Saldarriaga. Entonces, usted sabe que Juan Carlos me tocó, le pedí favores a todo el mundo. Maravilloso. Para esto. Y Nati, que es como es la otra parte, la otra jefe de comercio exterior de Argos, ella tiene también un conocimiento muy amplio del proceso de importación y exportación. Entonces, obviamente, ella también nos va
echarnos su cuento. Entonces, eso ya es el 18 de noviembre, entonces ya dentro de 15 días nos volvemos a encontrar en este espacio. Entonces, a todos les deseo una feliz resto de día, cuídense mucho, nos vemos para algunos nos vemos en clase mañana y otros ya nos vemos en 15 días en este espacio que abrimos, pensado en ustedes, realmente es pensado en ustedes. Mil gracias, profe, a todos, muchas gracias, buen día. Chao, cuídense mucho. Gracias. Gracias, buen día Chao. igual. Igualmente.